Hola y bienvenidos a una nueva cápsula digital. En esta ocasión tengo el agrado de entrevistar a un buen amigo, Aarón Rojas, quien es director de arte y un cultivador de hongos. Ya vas a ver lo alucinante que es su historia. No se lo pierdan. Explora Marketing Digital. Te da la bienvenida a una nueva cápsula digital. Únete a este viaje y aprendamos juntos sobre cómo sacarle el jugo a la tecnología de innovación y entérate de novedades y tendencias del asombroso universo digital. Conduce esta cápsula Edwin Peirano, especialista en marketing digital, branding y crecimiento de negocios online. Hoy tengo el gusto de tener un amigo, una persona especial con el que he trabajado, con el que he estudiado, a alguien que he visto crecer profesionalmente y que me da mucho gusto que esté también sumergido en el mundo del emprendimiento. ¿Qué tal, Aarón? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Gracias por traerme acá a, a esta cápsula para explorar. Bien ahí Eh, metiendo. Feliz de estar acá, de verdad, como siempre, compartiendo contigo, como lo venimos haciendo hace como más de 20 años, no, casi 20 años. En realidad nos conocemos más de 20 años. Cuando te pones a pensar, mira, empezamos en Chaplin y eso es un poquito de lo que vamos a ir hablando ahora. Empezamos en Charles Chaplin hace 20 años. En Mm, 2005 iniciamos la carrera, ahí por marzo. mm. ¿Y quién diría que después de tantos años todavía seguimos ahí encontrándonos? ¿Qué recuerdos tienes de esa época? Eh, no muchos. Has borrado cassette. No, la recuerdo son sentimientos encontrados, porque estudiar ahí fue como, por un lado, gratificante por la gente, por las cosas que aprendí y eso, un poco también frustrante por la dinámica del espacio, por la infraestructura, etcétera, pero me dejó grandes cosas. Creo que estar ahí en ese lugar no solamente me dejó gente como tú, sino también, a pesar de que estudiamos la carrera de publicidad, estar en la Chaplin a mí me llevó a otro lado. Digo, no por estudiar publicidad, sino por estar ahí, eh, cogí otro camino, ¿no? Claro, es como que cogiste el bichito de la curiosidad de buscar algún tema con el que te enganches. Y ahí, más o menos, ¿cómo fue un poquito ese momento en el que te diste cuenta de qué era lo que te gustaba o qué era lo que querías hacer? Porque ya estabas en la carrera con nosotros y estabas haciéndolo bastante bien, ¿no? O sea, de hecho, creo que éramos uno de los más destacados, ¿no? Claro, digamos que yo siempre tuve una inquietud con la imagen. Ujú. Siempre eso fue lo que a mí me movió o me mueve, digamos, hasta ahora, como había algo ahí que me atraía, que me llamaba la atención y con las pocas herramientas que tenía en ese momento, estudié publicidad. Y ahí, claro, se desarrolló más, eh, hubo como hitos y personas que hicieron que vaya hacia otros lugares, ¿no? Digamos como, creo que fue un buen punto de partida, un buen inicio para después hacer todo lo que hice y conocer a las personas que conocí para poder hacer lo que seguí haciendo. Ujú. Eh, sí, eso. ¿Qué fue más o menos el punto de inicio? O sea, ¿en qué momento justo pasó eso? Que es como, ¿dónde encontraste ese valor extra en la imagen? O si ya lo traías, ¿no? Si ya lo habías descubierto antes de repente. No, la verdad que no tenía idea, creo. O sea, lo sentía, pero no lo sabía. Ujú. Digamos que fue como todo fue así. Yo en el instituto pedí prácticas porque quería hacer algo más y tuve la suerte, como mucha suerte, de que esas primeras prácticas fueron con una productora que luego esa productora me llevaría a a trabajar en un largometraje, a hacer como prácticas en un largometraje. Entonces, Ujú. yo entré a este mundo sin saberlo, sin Ujú. tener idea de cómo era. Yo había visto los rodajes de la Chaplin, lo que hacíamos, cómo eran ahí las mecánicas y dinámicas, pero no sabía que existía en esa envergadura en el mundo profesional. Ujú. Entonces, cuando fui a eso y entré digamos,
a entender lo que era la realización de la ficción, más allá con fines publicitarios o comerciales, fue que dije, ah, mira, esto es por acá, va, ¿no? Que creo que lo quiero encauzar por aquí. Un poco cuando te involucraste en este tema del cine, ¿encontraste ese camino desde el inicio? ¿Pensaste que eso era lo que un poco te llamaba la atención? ¿O solamente estabas buscando hacer tus prácticas preprofesionales eh, como cualquier tipo de oportunidad que surja? Claro, porque o sea, yo cuando fui a buscar prácticas no dije quiero prácticas en cine, no tenía idea. Incluso las primeras prácticas que hice y las que me llevaron después a trabajar en esta película fueron en una productora de eventos, ¿no? Con Ujú. una productora que le tengo mucho cariño, Carmincha. Ella primero trabajé en su productora y ella me llevó, me recomendó a donde otra productora, que ya fue este primer largometraje que hice, ¿no? Bueno, yo no lo hice, en el que estuve involucrado, Claro, que que fuiste trabajé, parte de... fui parte Ujú. de como practicante, ¿no? Era practicante asistente de producción, como un cargo muy pequeño, pero que para mí significó mucho, ¿no? Como Ujú. eso fue como un punto de inicio, porque además ser practicante y asistente de producción te permite eres como un poco ¿cuál es la palabra cuando Versátil, eres muy estabas versátil? haciendo Claro, multifunción. exactamente, eres un multifunción, multitasking, eres Ujú, como, te mandan a hacer de todo y ujú, estás involucrado, puedes estar involucrado en todas las áreas, entonces de esa manera como un poco te da la posibilidad de aprender y empaparte un poco de todo y me di cuenta más o menos qué me gustaba, qué no me gustaba y pude a partir de ahí ya emprender poco a poco y muy lentamente lo que sería después, digamos, mi práctica como director de arte. ujú. Claro, un poquito vamos a hacer todo ese viaje hasta lo que haces ahora, ¿no? Que es la dirección de arte. Pero en esos primeros pasos que diste, ibas viendo todas las áreas, ¿no? Estabas como que involucrado en, como dices, ¿no? Desde la asistencia de producción, muchas áreas, que está la fotografía, está el tema de las luces, está el sonido, hay un montón de cosas que puedes abarcar, ¿no? Y yo también que he estado un poquito haciendo ese tipo de actividades, me he dado cuenta de que es demasiado amplio. Y cómo es que al final tú has visto que de repente el camino era hacia el arte, que también es bien sacrificado, ¿no? Ya lo vamos a hablar un poquito de todo lo que implica estar en esa área, ¿no? Pero en ese momento, ¿qué ibas descubriendo? ¿Qué ibas sintiendo que era lo que te llamaba más la atención? Eh, Creo que la práctica manual, ¿no? Ujú, Digamos que en este camino de ser asistente de producción, en que te mandan, no sé, desde sacar copias a comprar, a traer, llevar, recoger, también te involucras ayudando en el set, ¿no? Entonces tú vas un poco, hay muchas áreas que requieren ayuda en el set, dependiendo. Entonces, en esta peli en la que trabajé, digamos que había mucha demanda de manos en el área de dirección de arte porque era una película con muchos sets, muchas escenografías, mucha utilería, muchos ujú, tratamientos. Entonces, digamos que me asignaron como asistente de producción a ayudar a la gente de arte. ujú, Entonces, un poco descubrí este mundo que tampoco tenía idea que existía. Entonces, también en el hacer, ¿no? Y hay un poco más también te involucras en la construcción del encuadre, no como asistente de producción definitivamente, pero vas viendo, vas entendiendo por qué se colocan las cosas, en dónde se colocan, cuál es la razón de ser, todos los objetos tienen una razón de ser, etcétera. Entonces, eso lo fui interiorizando desde muy temprano, ¿no? Y luego se me fue dando de manera muy natural, por ujú, eso. Entonces, porque estuve ahí, tuve la suerte de estar ahí y verlo más allá, y después ya pude estudiarlo, ujú, ¿no? Pude verlo desde un lado más académico, pero siempre fue desde el inicio como bien empírico, ¿no? ujú. Por experiencia, por el hacer. Claro. Y ya con el tiempo, tú has ido prestando tus servicios para diferentes producciones cinematográficas en, con diferentes formatos también, ¿no? O sea, películas, para digital, cosas así. En publicidad también, no tanto.
pero sí, también has estado en producciones bastante bien logradas en ese aspecto. Pero quería preguntarte, ¿cuántas películas o en qué películas de las que recuerdes has participado? Como director de arte, Como director de arte y en general también, como cualquier tipo de participación que hayas a tenido. ver, bueno, la primera peli de la que hablábamos Ujú. fue El acuarelista. El acuarelista. Sí, esa es la primera peli en la que trabajé como, bueno, hice mis primeras prácticas Ujú. como asistente de producción. Eso fue en el 2006, si no me Cuando todavía equivoco. estabas en Chaplin. Claro, estábamos en la Chaplin, en el segundo ciclo de la Chaplin. Claro, tercero. Segundo, tercer ciclo de la Sí. Chaplin. Luego después de hacer prácticas en esta peli, la misma productora me llevó a un segundo largometraje, esta vez Dioses, de Josué Méndez. Ujú. Y ahí también Y ahí recuerdo que en esta peli estuve más involucrado aún en el área de arte. El director de esa peli fue Giuseppe de Bernardi. Y como que me dejó involucrarme más en el trabajo. Tanto así que la tercera peli que hice, ya él me llama como su asistente. Fui asistente Ujú. de arte. Entonces ahí un poco comencé a construir mi camino hacia a esta práctica, ¿no? Eh, Luego recuerdo que claro, trabajamos juntos en esta peli y él en ese tiempo gestionaba lo que era Tupac, que era una asociación cultural que Ujú. funcionaba en Barranco en ese tiempo, en donde habían talleres, residencias de artistas, etcétera, y él gestionaba esto y me llamó para que sea su asistente entre que sus trabajos y la gestión de Tupac, ¿no? Como un poco asistirlo con eso. Y en ese interín, él como seguía con su práctica de dirección de arte, le salían proyectos de teatro, en el jamming que hacía en ese tiempo. Ujú. Entonces yo también iba con él como su asistente. Entonces toda esa época fue una época como bien importante para formarme en eso, Ujú. ¿no? Y volviendo un poquito a la pregunta anterior también, ¿cuántas películas Ah, has...? perdón, me fui. Entonces, Porque ha sido claro, chévere de entonces esos fue inicios. cuatro, y de ahí hice algunos cortometrajes. Estuve también en NN de Héctor Galvez, en Magallanes de Salvador del Solar. ¿También estuviste en Magallanes? Sí. Ay, ¿qué recuerdos tienes de esa película? Porque, o sea, lo que eh, se ve en escena es increíble, ¿no? sí, fue una producción grande. Ujú. Nos movimos mucho por Lima, por diferentes lugares. Recuerdo como planos de gran envergadura, como... sí, era como demandante la peli, pero también como fue escuela, ¿no? Creo que Sí, claro. Gran director y gran actor también. sí, o sea... Podemos discrepar con eso, pero, pero sí, creo que es un gran profesional, definitivamente. Entonces creo que ha logrado cosas chéveres, definitivamente, ¿no? Creo que Magallanes es una buena peli. Claro. Creo que el trabajo de Damián es brutal y él es una gran persona, además. Y él también produjo parte de esa película. Ah, no, no sabía, ¿sí? Sí. No, no, no. Sí, entre Salvador de Solar y Damián, o sea, ellos pusieron... Ah, no, no Sí, tenía esa info. Mira, sí. bueno. Pero, o sea, ese tipo de producciones también es como, parecen como que están más limitadas en presupuestos o en premios, quizás, cosas así, en comparación con otras. Y es una de esas que vale la pena mucho más ver que las comerciales, por ejemplo. Es que eso de que si vale la pena ver o no, depende, ¿no? De qué estés Es buscando. subjetivo. Sí, ¿qué estés buscando, básicamente, Ujú. ¿no? Creo que es eso, el cine es eso, puede ser desde una vana distracción hasta un gran aburrimiento, pasando por algo que te llena. Exacto. Entonces, Ujú. o que te hace muy feliz o te distrae, etcétera, ¿no? Bueno, entonces volviendo a lo de las pelis, Magallanes. Luego, y bueno, en ese interín también hice algunas, ya en el 2011 hice mi primera peli como director de arte, Ujú. que fue El Limpiador, y de hecho creo que es la película que con más cariño recuerdo, ¿no? Como la manera en que la hicimos, fue un modelo de producción bien particular, filmábamos 3 días a la semana, también fue como una gran escuela. De hecho, para mí fue como cuando esa peli se estrena, recién como
caigo en cuenta de lo que era, que estaba haciendo esto, ¿no? Ujú. Como ya teniendo una práctica profesional. Luego de esta peli Pero hice... espera, en esa peli, en El Limpiador, un poco cómo era ese proceso, porque si ya estás dedicándote un poquito más a la dirección de arte, más o menos cómo es que fuiste encontrando tu proceso, porque ahí también es, ya no solamente eres parte de un team, sino le estás diciendo, estás dando indicaciones a personas que están a tu alrededor para que ellos ejecuten ciertas dinámicas, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo encontraste ese proceso o cómo fue en general, ¿no? O sea, creo que eso se sigue aprendiendo, porque una cosa, Ujú, hay una cosa que siempre conversamos con compañeros que se dedican a lo mismo, que es, una cosa es ser, digamos, cabeza de área en el sentido de la creación y de la construcción y de la conceptualización, y otra cosa es ser cabeza de área gestionando un equipo y los ujú, recursos humanos de ese equipo, porque además ese equipo tiene necesidades, tiene problemáticas, etcétera. Entonces, creo que eso es algo que a mí todavía me cuesta, ¿no? ujú. Como lograr gestionar y entender bien las dinámicas del equipo a nivel humano, Ujú. más allá del profesional. No creo que es lo más difícil. Claro, y en esa película, ¿cómo fue? ¿Cuántas personas había en tu equipo? Muy pocas, ¿sabes? Ujú, Tuve como dos asistentes en en dos etapas diferentes de la película y entre nosotros hicimos todo. ujú, Entonces fue como una peli muy chiquita, además, como muy chiquita. Después he estado en películas con equipos mucho más grandes, con demandas mucho más grandes. Y, por ejemplo, una peli como muy, muy, muy demandante y muy grande y que también era muy comercial fue Ceviche de Tiburón. Esta película fue como, me quitó años de vida. Creo Te que... saló. No, no creo que me saló, pero también fue como de las escuelas más, por motivos diferentes a los que te puedo decir, por ejemplo, que fue la escuela de trabajar en Contactado. Mm, Contactado es la película que dirigió Marité Bogás, ujú, eso fue en el 2000, fue prepandemia, no me acuerdo en qué año fue. ujú, Pero el asunto es que esa peli también fue escuela, pero no tanto porque tenía sus niveles de exigencia y todo, pero fue escuela porque estaba trabajando con tres profesionales que eran Marité de Mariana y la directora de foto. Ay, se me olvidó su nombre ahorita. Bueno, que eran como con personas con mucho recorrido, ¿no? Porque todo el ujú. tiempo yo he trabajado, la mayoría de veces he trabajado con contemporáneos, casi siempre. Entonces, en este caso estaba trabajando con personas que tenían muchos años de experiencia más que yo. Entonces, era otro tipo de escuela también, ¿no? Ujú. Otro aprendizaje. Creo que también estuvo bueno. Buenazo. ¿Y cuál ha sido en todo este recorrido la película que más te llama la atención? Aparte de esa que mencionaste, que creo que fue NN, ¿cuál me dijiste que era la película en la que te sentiste más cómodo, más a gusto? En la que yo hice dirección de arte, El Limpiador. El Limpiador fue la primera en la que Sí. hiciste, pero ¿te sentiste más a gusto en esa película o en qué película te sentiste más a Bueno, gusto sí, en esa trabajando? peli me sentí muy a gusto, de hecho. ¿Sí? Fue, como te digo, el rodaje fue bien calmado, fue como bien de amigos. Fue Ujú. una cosa, a pesar de que nos estábamos conociendo todos, fue como un proceso bien amical, bien amable, bien ameno. Estuvo chévere. Con sus complicaciones, como todo, pero la verdad que nos reímos bastante. Este. Sí, después otra peli que recuerdo con cariño también fue Rosa Chumbe. Rosa Chumbe. Esa película es de Jonathan Relaise. Se hace en el 2014, si no me equivoco. Creo que por ahí también hiciste octubre. No, no, yo no estuve en ¿No octubre. estuviste en octubre? No, 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 Ah, pero no. recuerdo que estuviste en una película que más o menos salió por esa época. No salió no, Rosa Chumbe no sale por esa época, pero tienen en común con octubre El Señor de los Milagros. Ah, ok, ok. Entonces Ya me estoy ahí confundiendo. comparten ese contexto, Claro. digamos, de la percepción del Señor de los Milagros. Ok. Interesante. Y un poco para ir cerrando el tema del cine, para pasar al siguiente. em, Dentro de todos estos años, ¿qué es lo que más has aprendido sobre el cine en general? No solamente de lo que hay en nuestro contexto, que a veces sí es un poquito complicado poder llevar a cabo las películas o poder presentarlas ante la gente, ¿no? Que es a veces lo que es más importante, ¿no? Que la gente vea nuestros trabajos.
Pero ¿qué es lo que más has aprendido en estos años? ¿Qué es lo que te ha cargado quizás de energía o te ha motivado a seguir haciendo eso? Eh, el movimiento creo que el cine genera. El movimiento que a los lugares a los que te lleva, la gente con la que te cruza. Ujú, eh, de verdad, porque, a ver, voy a volver solamente un poquito hace ujú, 20 años, cuando empezábamos la Chaplin. ujú. eh, una de las primeras preguntas que me hizo Pollock, ¿te acuerdas de Pollock? Pollack. Claro, Polak. Pollack. Pollack, para entrar, me dijo, para ti, ¿cuáles son los principios para estar acá, ¿no? Para poder, de la publicidad. Ujú. No, no me digas que creatividad, esas son cojudeces. Claro, con su verbo. Y me dijo algo que me quedó para toda la vida y que me sirve hasta ahora y que es, nada es posible, ni existe, ni ninguna idea puede gestarse sin la investigación. Antes de seguir el viaje, quiero pedirte un favor cósmico. Es importante que le des like a este episodio, que te suscribas a nuestros canales y nos sigas. Y activa la campanita para que siempre recibas nuevo contenido. Recuerda que lo hacemos con mucha buena energía para ti. Ese ha sido como uno de los pilares para absolutamente todo lo que hago, ¿no? Como Ujú, sumergirme, a ver ya, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona? ¿De dónde viene? ¿Cómo se hace? ¿Por qué se hace? ¿Por qué está pasando esto? Entonces, cada proyecto que yo he asumido desde la ficción, me he basado en factos para poder asumirlo, ¿no? Y no te hablo de factos como matemática pura, sino en experiencias, en cosas que he hecho y en hechos cosas que he científicos. vivido. No, no necesariamente científicos, pero de repente factos es una palabra muy fuerte, pero en sustentos, ¿ya? Entonces, Cosas tangibles, tangibles reales. o que generan otras cosas, Ujú, sensaciones, que existen por el simple hecho de generar otras cosas. No creo que el cine tampoco no se puede medir en parámetros tan duros. ujú, Entonces, si tú me preguntas cuál es de los aprendizajes que me ha dejado, es toda la información que he adquirido, porque en cada una de estas historias que he tenido que recrear, estos universos que se ha tenido que construir, han involucrado una investigación, han involucrado una temática, han involucrado historias. ujú. Entonces, todo eso al final te queda, ¿no? Te va llenando. Es como que vas tirándole a tu saco un montón de cosas que te van dejando. Este, eso también me ha enseñado el cine que no confiar en mucha gente, a firmar contratos. Claro, Puta, pero es lógico eso. lo que pasa es que, mira, yo siento que desde que inicié hasta ahora las cosas se han formalizado mucho y hay mucho más gente haciéndolo, pero en ese camino eh, creo que como en todo hay gente que está se siente muy cómoda no cumpliendo con las cosas con las que tiene que cumplir. Y bueno, y eso también es un aprendizaje, ¿no? Como que estar bien atento con eso. Claro. Perdón que continúe, pero me ha despertado cosas esta No, sí, pregunta y dale, dale. es como también lo importante que es cuidarte a ti mismo, ¿no? Porque Ujú, hay una cosa que es muy cegante y es la pasión. ujú. Entonces, en cegante se dice, creo que no, Enceguecedora, encegecedora, sí. que es la pasión, Te ¿no? nubla, Te nubla, te sí. omnibula, sí, te nubla. Claro, es como que disfraza un poco esa forma también de poder interrelacionarte con las personas. Porque si bien la pasión está bien cuando es algo que hierve en ti y que puedas trasladar algo que realmente vale la pena eh, hacer tangible, que sea realidad, pero a veces esa pasión atropella a la forma de interrelación con las demás personas, Y no ¿no? solamente con las demás personas, sino contigo mismo, porque en ese sentido, cuando tú eres joven y estás muy apasionado porque quieres hacer, es muy fácil que te digan ponte la camiseta. Claro. Y es muy fácil que te la pongas, pues. Sí, que tú Y vienes con todas las ínfulas, quieres exacto, está hacerlo. bien, y otra cosa, otro aprendizaje que yo rescato de acá es que cuando tú haces cine, es muy doloroso, pero no lo estás haciendo para ti en el sentido que, claro, perdón, voy a replantearlo. Estás haciendo algo y que sí es para ti,
pero que al final de cuentas estás trabajando para alguien más. Claro, No es tu estás película. sumergido en el proyecto de alguien De más. alguien más. No Alguien es más tu lidera película, eso. Exacto. exactamente. Pero no por el hecho de liderar, sino que al final tú te vas a desprender de ese proyecto y te va a quedar la gente, los lugares, la experiencia de haberlo hecho, el aprendizaje, que es valioso, todo esto que te dio súper valioso, pero después se siente como arena en las manos, ¿sabes? Me ha pasado que es como, ya, pero ¿qué me está quedando a mí? Siento que estoy avanzando sobre dunas de arena que me cuestan un montón y me están dando paisajes hermosos porque cada vez que subo veo cosas maravillosas, pero luego estoy como, no estoy Claro, construyendo no nada. tienes una sustancia. Exactamente, Ujú. exactamente. Entonces todo este universo que me ha dejado y de experiencias maravilloso, no le falta un sustento sólido. Acá sí te diría que falta eso tangible, ¿no? Ujú. Eh, bueno, eso. Pero te quedan las experiencias. Claro, pero No te llenan. es que sí te llenan, pero no es lo Te único, llenan de no es forma lo único, pasajera. no es lo único, no es lo único que tiene que necesita el saco para llenarse, creo, ¿no? Claro que no. Eh, Pero esa motivación también parte de uno. Y al final es como que el equipo con el que estás trabajando o el equipo con el que has trabajado en ese momento era así, efímero, pasajero. Y todo lo que se puede haber construido es para ese momento. Y lamentablemente el proyecto de alguien a veces va a generar solamente la dinámica para que funcione en ese momento. Y tú tienes que rescatar algo de ahí y tú vas construyendo eso dentro de ti, porque al final creo que el resto de personas simplemente se enfoca en lo que cada uno siente que es lo importante y lo que cada uno cumple como objetivos, ¿no? Entonces es individual, ¿no? Al final creo que es eso, ¿no? Es un tema de individualismo, ¿no? sí, 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 pero cuando estás trabajando en esta clase de proyectos, es claro que no es algo individual, porque Ujú. ahí hay un problema, ¿no? Cuando tú sientes que yo quiero que mi trabajo quede bien, no es así. Tú estás Claro, no. trabajando para que la película quede bien. Es que ahí hay un mal enfoque, ¿no? Que cuando tú trabajas, quieres hacer todo lo posible para que eso suceda. Cada una de las piezas de ese equipo trabajan para que suceda eso, ¿no? Para Ujú. que se consolide y se finalice ese trabajo de la mejor manera. Pero igual dentro de cada uno hay un objetivo individual, ¿no? Que cada uno simplemente lo va a ir logrando de acuerdo a lo que se plantee, ¿no? Y Entonces, es importante lo que dices porque ahí viene el aprendizaje, que es no perderse, ¿no? O sea, no exacto, perderse en la la pasión, esencia. y no perderse en el darlo todo simplemente para este proyecto, digamos, Ujú. porque tú también tienes que cuidarte, ¿no? Tú también tienes que ver por ti, tienes que dormir, tienes que comer bien, tienes que ver a tu familia. Entonces yo siento Exacto. que, claro, es muy fácil perderse 10 años simplemente haciendo y puta, comiendo mal, durmiendo mal, viendo poco a la gente que quieres. Entonces, Claro, creo que ahí has dado con un punto muy importante, ¿no? O sea, es muy importante no solamente enfocar tus energías en el trabajo de otros. Y hay algo que también me gustaría ponerle en la mesa porque qué duro es este mundo del cine, del audiovisual, que cuando tienes un rodaje vas con todo, ¿no? Y a veces los rodajes duran días de días, semanas, meses, y es todo seguido, al día son 12 horas a full, ¿no? Que incluso muchas veces son más horas, no son reconocidas de la mejor manera y gastas mucha energía que con los años pesa, ¿no? por supuesto, claro, Es claro, muy complicado claro, eso. claro. Y en ese sentido te decía, por ejemplo, si ya vamos más a lo laboral, nosotros no tenemos un seguro, hay un sindicato que ha funcionado y está funcionando, pero les cuesta, como que es difícil, y eso es reciente también, de hace pocos años. No es una profesión que todavía que tiene los cuidados que debería, como cualquier otra, ¿no? Ujú. Digamos que hasta hace unos años tú todavía estabas filmando en la calle y pasaba alguien en su carro, te decía, vagos, vayan a trabajar. Estoy trabajando, señor, ¿qué Sí. pasa? Entonces, ¿Qué me grabas hoy? creo que desde diferentes aspectos, ¿no? Desde la sociedad y también desde
desde el Estado, eh, hay una carencia ahí, ¿no? Sí, Y y se bloquean también financiamientos y a todo el tema político mm, que involucra eso también es mm, complicado, ¿no? mm. A pesar Sí, de que en los últimos años, o desde hace varios, ya hay la mayoría de películas peruanas que se hacen gracias a un fondo nacional, ¿no? Que es el EDAFO, exacto. pero que... Se le quitan recursos y se va todo al diablo. mm, Sí, es complicado eso. Pero bueno, en general me parece que tu camino ha sido bastante interesante en ese aspecto. Y no sé si has llegado a dirigir alguna vez, no solamente a nivel de arte, sino ya dirigir completamente una película, un corto, algo. ¿Sabes que probé muy joven, como a los 19 años, hice un cortometraje, cuando estábamos en la Chaplin todavía, Ujú, que vio la luz, sí, se proyectó en la Universidad de Lima, se llama Ezequiel, ujú. y fue una producción interesante porque justo acababa de estar en el acuarel, se había terminado el rodaje del acuarelista, entonces estaba con toda esta euforia y había acabado de conocer a toda esta gente joven, que todos también eran asistentes de esta película y que muchos me ayudaron y se involucraron en la realización de este corto. Y luego he hecho un par de cosas ya más tranquis con mi camarita y amigos. eh, y me gusta, me interesa, pero no le he metido tanto tiempo. No. Es algo como que se ha quedado ahí también, ¿no? Hablando de tu camarita, yo tengo una anécdota. Me acabo de acordar de que una vez, y yo con una bandita de música que tenía, que eran con mis primos y un amigo, nos fuimos a la playa contigo para grabar un videoclip con tu camarita. Y no sé si te acuerdas qué pasó con tu camarita. No, he borrado Esa memoria. mi SD, Bueno, la tarjeta de ese momento no estaba funcionando, o no funcionaba, o no, no era una tarjeta, era un ¿Estás cassette. seguro que era yo? Sí, O sea, claro, debe haber sido un mini DV seguro. exacto. No, no llevaste la de mini DV, el cassette. No lo llevaste. Te olvidaste del mini cassette. No teníamos cómo grabar. O no tenía batería tu cámara. Me estás Pero echando era la como culpa que. de algo que no es real, creo, Eduardo. No, sí. Todo el vivo recuerdo, sí. ¿A qué playa Ah, fue? creo que sí era el cassette porque solamente funcionaba con la memoria. Ajá. Pudimos tomar unas cuantas fotos Ujú. y las fotos en una calidad muy, muy Claro. chiquita. Pero, Eh, pero el vídeo no lo pudimos grabar porque te No me había acuerdo. olvidado el cassette. Pésimo. Sí, Por eso pero bueno, no. es que estamos hablando también, o sea, estoy casi seguro de que era 2006, 2007. Pero esas cosas que a veces pasan Claro. de los De rodajes. los rodajes. Claro. Sí, pero bueno, ese es el recuerdo que tengo. Y un poco también para ver todo este tema del cine que a ti te apasiona. O sea, si hablamos no de esa pasión un poco encegadora no de los rodajes, sino la pasión en sí del arte, de la cultura, del cine, que también lo puedes volcar con tu estilo o puedes trasladar cuando tienes esas referencias de ciertas películas a tu trabajo. ¿Cuáles han sido esas películas que más te llaman la atención, con las que siempre te identificas, que recuerdas, que te gustan y que de repente tú también en esa búsqueda decides tomar ciertas referencias para aplicarles en alguno de los proyectos que has hecho? Es que la verdad que esto sí es bien relativo porque las referencias siempre van a partir del proyecto con el que te estás enfrentando, Ujú, ¿no? Las películas son, cada una es un universo distinto con sus ujú, necesidades propias. Los personajes también, ¿no? Cada personaje en sí es un universo que requiere sus propios elementos y sus propias herramientas, digamos, de vida. ujú, Y, y a mí siempre las películas que más me han llamado la atención son las que construyen sus universos, ujú. ¿ya? Claro. Las que se atreven a ir un poco más allá para contar cosas, no solamente con los textos, sino también con lo que se está presentando en el espacio, ¿no? Y cuando, digamos, que no es acartonado, que de verdad te está diciendo cosas, que de verdad ha habido una búsqueda. eh,
que sí ha partido, ha partido en el texto, pero que ha viajado más allá, ¿no? Ujú. Eh, Creo que estas películas son las que más me atraen, que son capaces de hacer eso. Y no te hablo solamente de como de la ciencia ficción eh, que habla de tecnología y cosas de este tipo, sino también desde universos muy personales e íntimos, pero que digamos no... O sea que, por ejemplo, los personajes interactúan con el espacio, con las dinámicas en una línea de tiempo, cosas así que ves elementos también que se utilizan en utilería o Claro, en pero las que tienen razón escenas. de ser. Exacto. Que Creo tiene que, un propósito. exacto, creo que la razón de ser y el propósito, digamos que la dirección de arte no puede ser estética, no puede ser netamente estética. Ujú. No sirve una dirección de arte que responde solo a necesidades estéticas, sino, o sea, o sí, pero no creo yo, para hacer cine, ficción, Claro, en largometraje. la composición hay Claro, una sustancia, hay un contenido, hay claro, algo, claro, hay claro, una justificación. claro. Exacto. Mira, incluso creo que es posible hacerlo hasta en el fashion film, ¿ya? Ujú, Que estás hablando de moda y ropa, incluso ahí creo que hay sustancia, se puede. Yo no lo he hecho, pero he visto que gente lo hace y lo hace increíble. ujú. Entonces, creo que ya depende de cada uno cómo se acerca a los proyectos y cómo empieza a bocetear estos universos, por supuesto, en conversación siempre con el director, el guionista, el director de foto, que son las otras cabezas que van a aportar a la visualidad de esta película y con la que se tiene que estar bien conectado y bien en conversación, ¿no? Ujú. Pero yo sé que el universo de películas que tienes en tu cabeza es bastante amplio. Aún así, me gustaría que de repente rescates alguna o varias que te Ujú, llamen mucho la atención y que digas, esta película creo que tiene ese universo precisamente tan compuesto que me gusta mucho recordarla o tenerla como referencia o ujú, simplemente es una ujú. película que me gusta mucho, ¿no? Claro, claro. ¿Cuál podría ser? ¿O Mira, cuáles? ahora que hablabas de referencias y hablábamos del limpiador, me acordaba de esta peli que me gusta mucho, que se llama Fase 7, Ujú, que es una película de ciencia ficción que también es pre-COVID y que habla acerca de una pandemia en Buenos Aires ujú, y cómo esta pandemia... Y al final la película termina sucediendo solamente dentro, empieza como en la calle, es un supermercado en la calle y de ahí toda la peli es como creo que en un edificio. ujú, Entonces eso, ¿no? Como el universo de este edificio, como cada habitante de estos departamentos tiene su propio universo, su propia manera de comportarse, como me gustó mucho. Después otra peli que me gusta mucho es Eli, es de un mexicano, si no me recuerdo mal es Amate Escalante o Raiga, no, Amate Escalante creo que. Es una peli dura acerca de cómo las fuerzas corruptas y el narcotráfico afectan a poblaciones vulnerables. ujú, Igual, ¿no? Como tiene su propio universo y desde una narrativa muy realista genera una ficción muy potente. ujú, Eh, Películas peruanas de mis favoritas, Días de Santiago. ujú. Días de Santiago, como creo que esa peli es de las mejores que se han hecho en este país. Eh, Después, espérate, déjame pensar. Yendo hacia el otro lado, eh, hay unas pelis que son muy contemplativas en el sentido visual, que son de este director que creo que se llama Roy Anderson, ¿puede ser? Hay una peli que se llama Un pájaro se sentó sobre la rama de un árbol. ¿Te Que creo acuerdas? que es de Noruega o Sí, es que es de como Suecia. me encanta porque la manera que tiene de componer Claro. sus películas son todas como todo está muy pensado en el encuadre, ¿no? Como que hay encuadres dentro del encuadre, reflejos dentro del reflejo, siempre parece que no está pasando nada, pero está pasando mucho al mismo Ujú, tiempo. Me gusta mucho ese cine, ¿no? En el que se dan el tiempo de construir la imagen. Creo que no todas las películas lo ameritan, ni lo buscan, ni lo necesitan, pero cuando es el propósito y se busca y se encuentra, creo que es bien rico. ujú. Y hablando un poquito así, como hemos hecho viajes a través de las películas, ¿no? Has hablado de películas de Argentina, de México, de Perú, también está de Escandinavia. No me acuerdo si era de Suecia o era de Noruega, pero
Esa película sí la recuerdo porque me daba mucha risa. Era una paloma, ¿no? Pero bueno, hablando de viajes también, que me parece que es una manera en la que estéticamente nos vamos construyendo también, artísticamente, no solamente a nivel estético, ¿no? Sino que nos construimos toda esa cultura, nos llenamos de referencias, cosas que un poco cambian nuestra perspectiva en general. Eh, He sabido que tú en algún momento, no sé si tuviste una beca o algo así, pero te fuiste a Berlín a hacer una Sí, no sé si es una beca, es el Talent Campus. talent Talent campus. Campus. Ujú, Sí, en el 2017 creo que fue. Sí, en el 2017. ujú, Es una aplicación en donde que si te eligen, tú vas a participar dentro del marco del Festival de Cine de Berlín. ujú, Existe el Talent Campus, que es como una junta de jóvenes de diferentes partes del mundo con diferentes inquietudes, pero todos como abocados a hacer cine, ¿no? ujú. Y en diferentes Ámbitos. ámbitos, diferentes perspectivas. Ujú. Bien bacán, bien bacán ¿Qué tal porque fue esa experiencia? eh, intensa. Berlín es intenso, es divertido y es intenso. Hacía mucho frío, justo cuando fui hacía mucho frío. Eh, pero sí, me dejó cosas como que la problemática es la misma, ¿no? En la realización del cine. Ujú, Es como hablaba con un director de foto de México y una directora de arte de Canadá y otro de Ecuador, y era como lo mismo, ¿no? Las dinámicas eran bien parecidas, las problemáticas también. Eh, Después fue como, igual, mira, me costó un poco en el sentido de que yo puedo hablar inglés, puedo comunicarme en inglés, pero hay un punto en el que cuando empiezo a profundizar en las conversaciones y a llegar a capas mucho más profundas, ya me cuesta más comunicarme. Entonces, digamos que yo vengo de un mundo que no es académico. ujú. He estudiado en la Chaplin, pero la Chaplin es un instituto de 3 años técnico, no tiene una formación académica tan potente, digamos. Entonces, en este lugar me fui a encontrar con un montón de gente que venía de escuelas, universidades, como eran gente que tenía una formación muy académica. Entonces, me costaba un poco llegar a eso, no solamente por la barrera del lenguaje, sino también porque había una barrera intelectual que se sentía, ¿no? Y Y en la parte técnica, en términos técnicos también, ¿o no, no? porque digamos que no fue, el Talent Campus no es un lugar, al menos desde mi experiencia no fue como que fui a discutir temas técnicos, ¿no? Porque Ujú, además no era mi ámbito. Y además tuve la suerte de que esa edición justo fue dedicada al diseño de producción o la ujú, dirección de arte. Y estuvo Alec McDowell, que es un diseñador de producción súper como reconocido, que él fue que dio de unas clases maestras y charlas y todo, y como te digo, súper interesante, pero sí sentía que había una brecha que tenía que saldar ahí, ¿no? ujú. ¿Y qué te trajiste al final? ¿Con qué incorporaste en tu forma de trabajar, en tu forma de pensar, en todo Am, este ámbito? Creo que fue importante para reforzar la idea de la investigación, porque, por Ujú, ejemplo, Alec McDowell él trabaja tiene una especie de institución que se llama World Building Institute, ujú, en donde lo que hacen es, por ejemplo, para grandes proyectos, puede ser de cine o de muchas otras cosas. Imagínate que tienes una película que involucra ciencia ficción, pero que involucra elementos del futuro, por ujú. ejemplo, que tiene que ver con viajes a otros planetas, Qué por loco. decirte cualquier cosa, Ujú, o con virus. ujú, Entonces, la manera de afrontar los proyectos desde esta gente es sumergirse en la investigación, pero con los profesionales abocados a estas temáticas. Es ujú, decir, por ejemplo, nos pasa muchas veces que cuando uno ve una película dice, ah, mira, o ves una película de hace 30 años y dices, ah, mira, esto existe ahora recién. No es por casualidad, ¿no? Es porque hace 30 años las personas que hicieron esa película se sentaron a conversar con profesionales de cómo podrían ser las cosas en 30 años. ujú. O cuáles son los elementos de tecnología que están En en vanguardia. vanguardia y que todavía no están necesariamente democratizados, Ujú. ¿no? Entonces, esta manera de enfrentar los proyectos, ya, esto es por un ejemplo de tecnología, ¿no? Pero ya te da, puede ser también, no sé, construcción.
medicina, lo que quieras, ya lo que me dejó esta experiencia es, yo me tengo que sentar a conversar con la gente que sabe de lo que voy a hablar. Ujú. Tengo que ir por ese lado, tengo que ir por lo real. Entonces, para poder contar cosas que yo no conozco, tengo que hablar con los que sí saben. Eso, la manera de organizar también. Yo como desde mi práctica también empírica era como muy a mi manera, entonces ir ahí y ver cómo lo hacían otras personas ya te da un marco un poco, Exacto, te da otro, otro enfoque. exacto, un sustento, ¿no? Ujú. Sí. Hay algo, por ejemplo, ahí muy interesante que es el tomar una forma nueva de realizar todo tu proceso, ¿no? Porque también es como que, sí, yo sé que a ti al menos te gusta investigar bastante y te gusta leer muchos papers, información sobre temas específicos. Y eso me parece que es bastante importante en la elaboración de cualquier proyecto. Siempre dedicarle un tiempo específico a hacer una investigación profunda, ¿no? Y lo que hablabas también en cuanto a entender la tecnología de vanguardia, que puedes haberla aprendido ahí en ese momento, o puedes haber visto algo muy interesante al respecto, me lleva también a este punto en el que, al menos en este rubro, en esta industria que es la del cine, es un poquito complicado desarrollarse hoy en día con la inteligencia artificial al lado, ¿no? Porque es como que mucha gente está sintiendo que es una amenaza, cuando no lo es tanto, ¿no? Pero quiero saber un poco qué es lo que tú piensas al respecto, porque si bien no hay todavía un desarrollo tan profundo aquí, ya ha habido muchas controversias, por ejemplo, en Estados Unidos al respecto. Entonces, ¿qué opinas sobre la inteligencia artificial en este rubro? Mira, más allá de las implicancias legales y de información, como a las que no sabemos si estamos sujetos, ¿no? O Claro, sea, eso que nadie se ha sentado a leer los términos de la inteligencia artificial, exacto. creo, al menos yo no. Más allá de eso, pucha, es una gran herramienta. Ujú, O sea, creo que estar en contra de la inteligencia artificial ahora es como estar en contra del Internet hace 40 años. exacto. O de Eh, las páginas web en su momento, exacto, claro. no creo que es una herramienta y ya está, hay que subirse y aprender a usarla. Es un lenguaje nuevo, es un código nuevo, pero pucha, lo poco que yo lo he usado y lo poco que sé usarla me ha servido un montón. Mira, yo hace como 2 meses hice un trabajo que hace un par de años no hubiera podido hacer sin un ilustrador. Ujú, Ya porque la verdad es que yo no dibujo. Puedo conceptualizar, puedo bocetear, pero no soy un dibujante. Entonces, para este trabajo era necesario y, pucha, lo hice. Tengo 8 correos electrónicos para poder usar inteligencia artificial. O sea, he usado la paga, ya no, pero cuando lo he usado es bravaza. claro. Pero no es necesario, en verdad puedes hackear, como hacer el hack de tener varios correos y tienes 12 imágenes por correo. Úsenlo, gente. Claro, claro, hasta que los créditos se te caen. Claro, porque ahí cambias de correo y sigues generando imágenes y es una gran herramienta en imágenes, en información también, como igual, a ver, creo que ahí la importancia está en el prompt, ¿no? Como saber buscar, Claro, la instrucción. saber dar la instrucción para no tener no tener la respuesta que quieres obtener, porque no Claro, necesariamente es eso, y no, para no obtener como cualquier cosa. sí. Creo que es bueno, está bueno como punto de comparación con otras cosas. Ujú. Y hablando de herramientas, porque creo que también este mundo tiene una cantidad de nuevas herramientas constantemente. Y yo sé que te he dado dos herramientas, o sea, te he contado acerca de dos herramientas con las que has cambiado tu forma de hacer las cosas. Sí, sí, has cambiado mi vida, Eduardo. Bueno, Una de ellas Notion. es Notion, para que Notion. puedas organizar tu... Sí, 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 de verdad. Yo estoy como... Lo que pasa es que yo soy una persona desordenada, bien desordenado. Ujú. Y me he dado cuenta hace unos años que si no me vuelvo maniáticamente ordenado, no la hago. Entonces, como me he volcado a todo lo contrario y me esfuerzo un montón por tener calendarios y tenía como 3 y como cuadernos con notas y bueno, Notion ha sido como... Claro, Espero que te auspicien en algún momento porque sí, estoy... tiene que oficiar Notion en este episodio. Pero es Este... que en realidad la forma como tú organizas tu día con tareas
y con las estructuras de tus marcas, ¿no? Ya luego vamos a hablar de las marcas que tienes ahora con las que estás emprendiendo, pero cuando tú generas estos tableros y los separas y generas contenido, todo lo ordenas de una manera, bueno, según tu criterio, de la manera que sea mucho mejor para tu día a día, agilizas todos tus procesos, haces que tus tareas se lleven a cabo y, y haces que todo funcione, ¿no? Entonces es simplemente darte orden, paso por paso, Sí, ¿no? igual Disciplina también. no te niego que cuesta la disciplina, ¿no? Porque, Ujú, claro, uno lo basea todo y ahí yo la lógica que empecé a aplicar es la del horario de clases, ¿no? Sabes ujú, que a esta hora y se cumple esta hora y esta hora cuando lo cumplo es como muy satisfactorio, claro, pero es difícil, es difícil. ¿Y sí. cuál es la otra? Y la otra es Canva, Ah, sí, claro. sí. Que es Claro, como que cámara, sí, sí. yo no te digo que reemplace Photoshop e Illustrator, pero y también Premiere, porque puedes editar también, pero que te acelera muchísimo, que puedes hacer un montón de Sí, cosas ahí y puedes hacer tus presentaciones. O sí. sea, en realidad Canva es como si estuvieras utilizando PowerPoint, Premiere, After Ujú, Effects, ujú. Photoshop, Illustrator, Sí, 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 sí. InDesign, Índice. Word, Sí, Excel. tal cual, tal cual. O sea, es muy completo. Pero, o sea, es que tienes que... Todo depende de ti. Si tú sabes usar la herramienta, al final tú eres quien le da valor. Entonces, Claro, yo creo que esta clase de cosas lo que nos están permitiendo es cada vez ser más autónomos, más autogestionados, ¿no? Yo siento que es importante, si bien es importante la especialización, creo que también es bien importante que, perdón, también es bien importante que en la medida de lo posible y dentro de nuestras propias capacidades podamos valernos por nosotros mismos, ¿no? Yo soy una ujú, persona que a mí siempre la tecnología, digamos, los gadgets, todo eso me ha ujú, costado mucho, ¿no? Las herramientas tecnológicas siempre han sido como para mí una cosa a superar y es por eso que quizás en el cine también fui más a a la dirección de arte porque tenía que ver más con cosas más físico. manuales, más Ujú, físicas, más sensoriales, más de sentir y no tanto hacia la fotografía que era más con aparatos con los que yo no me llevo tan bien, me cuesta un poco. ujú. O sea, de hecho, no soy nada geek. Como todas esas cosas, como por ejemplo Canva y Notion, como que llegan a mí por gente como tú. Claro. Sí, sí. Claro. Igual de cualquier manera es como que ya cuando tú lo adoptas, ya te dan esa capacidad, lo puedes convertir en algo ya interiorizado, ¿no? Ujú. Eh, Porque tú en general eres una persona que buscas esa autonomía, buscas esa versatilidad. Y yo sé por las cosas que has ido haciendo que eres autodidacta también para muchas cosas que has ido logrando. Una de ellas, que es algo que me parece muy interesante, surgió creo que durante la pandemia, es el que te vuelques a este mundo del reino fungi para hacer dos emprendimientos. Uno, Cultivos Buena Colonia, y el otro es GND o Ganoderma, GND. GND, que son emprendimientos enfocados en dar a conocer, en desarrollar dentro de tu laboratorio, eh, con cultivos de hongos, diversas cosas, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito acerca de cada una de ellas, de cada una de estos emprendimientos y cómo surgió, porque sobre todo lo que más me interesa es también que la gente conozca es que surgieron durante la pandemia, ¿cierto? Claro, Cultivos Buena Colonia surge durante la pandemia, precisamente como cubriendo esta necesidad de la que hablábamos hace un rato, ¿no? De tener algo propio, como te decía, hacer cine me gustaba, me gusta, lo sigo haciendo todavía, no es algo que a lo que he renunciado definitivamente. Cuando se presentan proyectos yo lo hago, voy feliz, pero siempre esto, ¿no? De que ya, ¿qué está dejándome esto para mí? Entonces, siempre tenía ese cuestionamiento, Esa búsqueda. esa búsqueda. Entonces, pero no sabía qué ni dónde. Ujú. Y en pandemia, cuando se acabó todo, no se filmaba, no había nada que hacer, tuve la oportunidad De de, te- emprender. es que antes de emprender, porque cuando empecé con los hongos yo no quería emprender, no pensaba que iba a emprender, como Ujú, simplemente
me compré un kit, porque en la época comenzaron a aparecer estas marcas que vendían kits de cultivos. Y lo cultivé, no salió. Me compré otro kit de otra marca y sí salió. Fue bien bonito, fue como hermoso, unos frutos hermosos. Las ostras, ¿no? No, ¿O cuáles en eran? esa época mi primer kit fue un kit de Psilocybe cubensis. Ah, ok. Este, y Psilocibina, ¿no? son hongos que producen psilocibina Ujú, también. Eh, y como me gustó tanto todo lo que vi, dije, pucha, no hay nada que hacer, voy a meterme a leer qué es esta cosa que tengo acá en mis manos. Y comencé a investigar y me di cuenta que yo lo podía hacer. O sea, me di cuenta que yo podía hacer lo que me habían vendido. ujú. Y comencé a probar. Comencé a experimentar. Y luego me encontré con otra persona que vendía kits de ostras, de Pleurotus ostratus, que son hongos comestibles. Ujú. Se lo compré y también comencé a intentar y sí me salió. Y también vi que yo podía hacer lo que me habían vendido. Entonces, en ese camino, eh, me encontré con Bea, que es una amiga que se asoció un tiempo a la marca y colocamos un laboratorio en el techito de su casa. O sea, había una habitación vacía y armamos un laboratorio ahí. Ujú. Y comenzamos a hacer, a producir, a armar, sacamos kits de cultivo también, los que me vendieron a mí yo los empecé a vender. Le arruinaste el negocio. No, 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 Pero fuiste porque su competidor sí, en... creo que la verdad ahora mismo no sé si se puede hablar de competencia, menos en ese entonces, ¿ah? Porque si bien cada vez hay Claro, el más mercado era amplio. cultivadores, Sí. somos pocos todavía. Mm. Entonces creo que lo que hay es siento todavía y bien bacán, un compañerismo bien bacán con la Un gente que sentido de cultiva. comunidad. Sí, 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 sí. Buenísimo. Bueno, entonces la cosa empezó, en ese proceso fueron saliendo nuevas cosas, Bea ya como que se separó del proyecto, emprendió por sus propias cosas también, y me di cuenta, por pura casualidad, porque empecé también a cultivar otro hongo que se llama Ganoderma, Ujú. ya, el reishi, súper bonito, y Decorativo. no más que decorativo es medicina. El hongo es parte de la medicina tradicional china. Ujú. Se consume hace miles de años. Milenios. No sé si miles o cientos, pero hace mucho tiempo. Creo que son milenios. ¿Sí? Sí. Bueno, el asunto es que este hongo tiene la particularidad de producir algo que se llama biomaterial o micomaterial, ¿no? Que Ujú. es el micelio de este hongo. El micelio es como el organismo principal, digamos, de un hongo, es lo que subyace en el sustrato y debajo del suelo y que no necesariamente vemos, es una red de hifas que generan un tejido. Ujú. Entonces, este tejido en hongos maderosos o que consumen madera como el reishi o el cola de pavo es muy resistente y fuerte. Ujú. Y hace ya algunos años, me parece que en los 90s, una gente se dio cuenta que se podía hacer Biomaterial. biomaterial comercializable a partir del hongo. Ujú. Buenísimo. Y bueno, entonces yo vi que mi reishi o mi micelio, mis bolsas estaban produciendo una cosa dura y un tejido duro y dije, ala, ¿y qué es esto? Y comencé a probar y comencé a investigar también y dije, mira, existe todo esto, es posible hacer esto y ya, y comencé a seguir ese camino. Mientras Buena Colonia seguía. Claro. eh, Buena Colonia más se dedicaba a temas comestibles ajá, y hacíamos el kits. otro a biomateriales. Exacto, pero en ese entonces GND todavía no existía. Digamos, GND existe recién a partir del 2024, cuando me asocio con Diana, que es mi Ujú. novia. Ujú. Ella, bueno, nos conocemos, también haciendo una película. Hicimos un par de películas juntos. En la misma área, ¿no? Que ella es Ajá, productora de arte, tú eres ajá, director de exacto. arte. Entonces, le conté un poco de cómo era mi relación con los hongos. Más Eh, profunda que nunca. Ella la aceptó. Y bueno, como ella tiene también como mucho ímpetu por hacer, le encanta hacer, cuando hay algo que le gusta, como se enamora de hacerlo, es como le mete toda la energía, entonces Productora, es pues. productora, Se exactamente, hace. exacto, exacto, se hace. Ujú. Entonces, yo tenía la idea de que quería generar una marca a partir del micomaterial
pero ni me animaba, ni tenía tiempo, ni sabía cómo. Ujú. Entonces tenía como el garabato del logo ahí en la puerta de vidrio del taller. Y cuando, digamos, Diana entra en mi vida un poco, le cuento esta idea, a ella le gusta y se suma y juntos formamos como GND, ¿no? Ujú. Como ya ella, gracias a ella existe un Instagram de GND, gracias a ella Claro, como... es que ya tiene un criterio estético. Exacto, entonces Ujú. es diseñadora también, entonces ya cosas que ya a mí ya no me dan, porque de verdad no me dan, gracias a ella existen, ¿no? Entonces, Buenísimo. esa es una marca que nace en el 2024 como en esa sociedad. ¿Y qué has traído para mostrarnos ahora A también? ver, he traído, mira, justo un poco de Biomaterial. Que material para... para hablar un poquito del tema, también esto es algo muy interesante porque sirve para reemplazar eventualmente al plástico. Y yo creo que es algo que tenemos que darle un poquito más de espacio para que la gente sepa que esto de alguna manera es el futuro. Claro, en este caso no reemplazaría directamente al plástico, este caso es un compuesto textil, digamos, es parecido Ujú. al cuero, no es, es un biocuero, digamos que podría... Podría usarse como cuero en todo exactamente, de caso. hecho se usa, hay Ujú, marcas grandes ya existentes en el mundo que han logrado un material ujú. suficientemente más resistente como el cuero. Nosotros no hemos logrado esa resistencia, pero ahí vamos en camino de tener como cosas, creo yo, interesantes y bonitas que se pueden ir. Tú puedes hacer papel con esto también, ¿no? Exacto, hay otros, hacemos una especie de papel también con otro proceso. Este es un proceso basado en acerrín, se usa acerrín, pero también hay otros procesos que involucran medios de cultivo diferentes Claro. que dan otros resultados, ¿no? Entonces, Parece una lámina de queso eso. sí, parece un queso, exacto. Entonces, creo que esto llegó un poco por el hecho de hacer, ¿no? Creo Ujú. que en el hacer uno se va encontrando cosas que van despertando inquietud, curiosidad Y y la experimentación. y posibilidades, Claro. ¿no? Creo que tú vas viendo posibilidades, porque hasta hace un par de años yo estaba hacía esto y la gente me preguntaba, ya, ¿y qué vas a hacer con eso? Y yo le decía, no sé, no lo estoy haciendo, no sé. Pero ya ahora hacemos lámparas, hacemos Las lámparas, sí. dijes, Eso está muy bonito. hacemos estamos en camino de hacer compuestos sólidos para packaging y eso sí es un gran paso porque es un camino para reemplazar el tecnopor y el plástico. Eso no Exactamente. lo he traído porque ya no me dio, pero también estamos ahí en eso, estamos probando, se puede. Y lo que falta un poco es recursos, etcétera, pero creo que poco Claro. a poco ahí vamos. Sí, ahí hay un futuro interesante porque a nivel de biotecnología también se está dando paso un poquito a estos temas porque vivimos también en una sociedad que está muy saturada de estos plásticos que están llenando los océanos y Ujú. naturalmente tenemos que encontrar una alternativa. Y creo que hemos empezado a entender más la naturaleza que estaba ahí, pero no la llevábamos a entender del todo y ahora sí, y estamos pudiendo también desarrollar elementos como estos, ¿no? Es cierto, es cierto. Sí. Y un poquito para ya ir cerrando, yo quería hacerte recordar con unas fotitos que tengo acá Oh, wow. de nuestra época del Chaplin, para que las cheques ahí. Mira. ¡Hala! Ahí si quieres después la muestras a la cámara No. para que lo... Gracias. Está muy A ver, bonito. muestra a la cámara, a ver. Ahí, mira. Ay, no sé dónde es. Se fue ahí un poquito más abajo. Un poquito más hacia acá. Ajá. Ahí. Soy de la época de la Chaplin. Esos son los 4 gatos que llegaron al final del curso. De 22. De 22. Ahí, bonitos recuerdos. En algún próximo episodio tendré seguramente a los otros. Ya hablaremos de ellos. Qué bonitas fotos, de verdad. Sí, Buenas épocas. esas fotos son de una clase que tuvimos de fotografía. Luego te muestro las demás que son un desastre, pero porque estábamos aprendiendo. Pero era entender el diafragma, entender la velocidad y todo eso. Así que, bonito recuerdo. Gracias, gracias por eso.
Bien, vamos a ir cerrando. Ha sido un gusto que estés aquí, Aarón, con todos tus conocimientos diversos de este mundo del cine y del mundo de los hongos. Y para cerrar, me gustaría em, preguntarte un par de cosas, ¿no? Uno es, ¿cuáles son estos proyectos, aparte de lo de los biomateriales que lo estás trabajando y con tus dos emprendimientos, qué proyectos tienes, qué cosas quieres hacer o qué más o menos te imaginas que será el futuro para ti? Qué pregunta difícil, el futuro. ¿Qué Eh, proyectas? ¿Qué estás buscando así en tu Mira, investigación? como objetivo principal en mi vida, yo creo que autonomía, autogestión. Ya Ujú. como poder hacerlo y continuar haciendo lo que estoy haciendo. Yo sé que es imposible cortar las cadenas de dependencia totalmente en diferentes ámbitos, pero siento que, no quiero sonar paranoico, pero que nos estamos acercando a un mundo cada vez más complicado para el acceso de una vida más o menos saludable, más o menos tranquila, Llevadera. llevadera, ¿no? Ujú. Entonces, eso. Y a nivel como más de proyectos y del hacer, sí, yo quiero desarrollar el micomaterial. Quiero lograr una cadena de producción que me permita poder abastecer a otras marcas y que puedan integrar este material en su práctica, en su uso, ya sean marcas que quieran packaging, ya sean marcas que quieran produzcan indumentaria, ya sean artistas que necesiten soportes para poder realizar sus obras y que quieran hacerlo en este material. Creo que es un camino que está labrado un poquito por algunos antes que yo acá en Perú, pero que falta mucho por hacer y que precisamente eso me mueve tanto, porque como se ha hecho tan poquito, creo que hay un... Hay un mercado amplio todavía. Sí, y no solo un mercado, sino también, mira, nosotros estamos en un territorio lleno de cosas inexploradas y de materiales maravillosos que podemos integrar a nuestras prácticas y que con los que necesitamos interactuar, ¿no? Exacto. Y necesitamos aprender. Ujú. Y entonces, nada, eso, en el futuro yo me veo y espero poder seguir haciendo esto cada vez mejor, cada vez con más gente y que funcione, ¿no? Sí, y además yo creo que, al menos por lo que veo en tus proyectos, es que hay propuestas y esas propuestas de valor son las que finalmente conectan con la gente. Y creo que eso simplemente ya es cuestión de cómo tú le das un enfoque, generas una estrategia, haces que todo llegue a los clientes potenciales que puedas Mm, tener. Pero hay una propuesta, hay un propósito. Ya, ahora ya lo estoy encontrando, ya lo tienes mucho más claro, ¿no? ujú. Entonces, eso es fundamental para que finalmente puedas llegar a poner en vitrina tus productos, tus servicios, que también seguramente vas a dar talleres. Hay mucha gente que quiere también conectarse con este mundo y entenderlo, y tú le puedes servir de puente para llegar ahí. Totalmente. De hecho, una de las propuestas, tanto de Cultivos Buena Colonia como de GND, es la información, la Ujú, difusión de tanto el reino fungi, sus propiedades, todo lo que se puede hacer, pero también del micomaterial, ¿no? ujú, Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una línea que queremos ahí sacar que cada tanto hacemos ropa, como polos, con ujú. diseños que tienen que ver con, con información del reino fungi, ¿no? Entonces, dentro de nuestro ofrecer de cosas, de lo que nos sirve quizás para recaudar recursos, también queremos dar algo, ¿no? No solamente algo utilitario, sino también algo que deje un conocimiento. Ujú. Y sí, y talleres también, de hecho es algo que hacemos y queremos seguir haciendo porque nuestra labor como cultivadores, creo no solamente es cultivar y ofrecer productos, sino también formar, La divulgación. sí, difundir y formar formar los públicos, ¿no? Hacer Claro. formación de público. Ujú. Buenísimo. Excelente. Entonces, vamos a hacer un ping-pong un poquito para cerrar, así em, relajar el momento. Y al final, después de ese ping-pong, te voy a hacer una pregunta, así que
Voy a dejar picando esa pregunta primero, Ujú, como para que la vayas pensando, ujú, y después hacemos el ping-pong. ujú. Mira, la pregunta es, ¿qué consejo le darías a alguien que está involucrándose en este mundo o del cine, o del reino fungi, en general de cualquier tipo de experimentación creativa que pueda tener? ¿Qué consejo le darías a alguien que está involucrándose en mundos similares al tuyo? Mm, Te la dejo ah, ya. picando ahí. Ok, ok, Te la dejo ok. picando. A ver, ve pensando. Vamos a hacer el ping-pong. A ver, primero, lo que sí quiero es que son conceptos. Tú me vayas diciendo lo primero que se te viene a la mente. Ok. ¿Ok? Vamos entonces. Arte experimental. Ah, privilegio. Creatividad orgánica versus planificada. No, planificada. Ah, ya, Perdón, ¿cuál prefiero? Sí, planificada. Escribir a mano versus digitalizar. Escribir a mano. Proyecto personal. Tiempo. Buenísimo. Cultura ancestral versus contemporánea. Versus. No, no, el versus no lo puedes elegir. No, no. No, es que me quedé pensando en por qué enfrentarlas, ¿no? Porque creo que la una no debería existir sin la otra. Digamos que la contemporánea no puede darle tanto la espalda a lo que vino antes, ¿no? Buena Eh, respuesta. Sí. Intensidad versus calma. Pucha, diría calma, pero yo soy un intenso y quisiera bajarte en realidad, pero... Vale, buenísimo. Autodidacta versus mentoría. Mm, Mira, creo que ser autodidacta tiene muchas ventajas. Incluso eh, en algún momento, cuando antes de ir a la Chaplin, yo dije, no, no quiero la universidad, no sé qué. Pero sabes que ahora, y después de haber conversado y haber tratado con muchos tipos de personas y profesionales, si me vuelves a preguntar, sí iría a la universidad. Sí iría a la universidad. Sí. Laboratorio. Felicidad. Trabajo en equipo. Importante. Tra- tradición versus innovación. Innovación. Hongos medicinales versus comestibles. Es que los comestibles también son medicinales. Una medicina física, medicina para el alma. Sí, sí, sí. No, incluso, a ver, digamos que los medicinales también van al cuerpo, ¿no? Y si tu cuerpo, por ejemplo, y si tu cuerpo está bien, tu cabeza está bien. Mira, te doy un ejemplo concreto. El melena de león es un hongo que regula tu flora intestinal. Ujú. Entonces, al regular tu flora intestinal, regula también tu calma, regula tu La ansiedad, ansiedad, te baja el exactamente. estrés, Ujú, exacto. Y es toda una cadena al final. Todo lo que ingieres de alguna manera reacciona en tu organismo. exacto, Y eso va a hacer que estés en equilibrio o no. exacto. Entonces, todos estos agentes externos de alguna manera sirven para reconectar esas fibras, Ujú. neuronas, células, cualquier elemento que haya dentro de tu mismo organismo, ¿no? Buenísimo, Aarón. Volvemos al consejo. ¿Qué consejo Ah, le darías? ya. ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué consejo le daría a alguien que quiera empezar a hacer cine o a hacer hongos? Bueno, rescatando un poco lo que hemos venido conversando, si vas a hacer cine, que la pasión sea algo que no te nuble, que sea tu motor, pero Ujú. que no sea algo que te nuble, ¿no? Que no haga que te olvides de ti mismo. Eh, y si vas a hacer hongos o algo que tiene que ver con cosas que no tienes mucho idea, como yo cuando empecé no tenía idea de casi nada, o sea, yo no, en fin, hacer, o sea, no esperar a tener todo para hacer, Ujú. porque, digamos, cuando trabajas con hongos sí necesitas insumos, materiales, herramientas, pero es tanto que te puedes volver loco esperando tenerlo todo para hacer, entonces la ventaja que te da el cultivo de hongos es que si lo ves así,
puedes hacerlo tan sofisticado como quieras, pero también tan básico y elemental como quieras. Ujú. Entonces te permite eso. Entonces, hacer. Creo que en el hacer te vas a dar cuenta qué necesitas, qué te falta, qué te sobra. La prueba y el error. Exacto, ensayo y error. Sí. Hay algo que saco, que rescato de ahí, en ambos lados, que es que siempre tienes que mantenerte con curiosidad por lo que estás haciendo, por lo que quieres hacer y al experimentar, ¿no? O sea, es tan clave que finalmente traslades esa curiosidad a lo que estás tratando de buscar Ujú, ujú. con la prueba, ¿no? O sea, probar porque si no, Y, no sale, y ¿no? en ese sentido, o no sé si en ese sentido, pero un consejo para ambos casos diría abrazar el error. Porque Exacto. sí, los errores duelen, pero ya estás encima de eso, ya está, o sea, y Sí. por algo, en el cine es bien particular como a veces las cagadas terminan siendo Más como interesante. cosas bien interesantes. Sí. Y en el cultivo de hongos también, como darte cuenta de cosas como estas, ¿no? U otras tantas que te podría contar, pero O sea, que es... la medicina surgió de un error o de algo fortuito, ¿no? De un hecho fortuito, del el tema de la penicilina, por ejemplo. O sea, fue algo que de repente generó una reacción inesperada. Y a veces es cosas que ocurren que... Claro, no sé si fue así exactamente con la penicilina, Ajá, sí. pero sí, el error es algo que si lo miramos con otros ojos y aprendemos a abrazarlo, creo que nos puede trasladar a cosas valiosas. Ujú. Excelente, Aaron. Gracias por venir aquí, por estar en la cápsula digital, en esta entrevista estelar, que más para mí es un momento grato, porque no solamente nos vemos después de un tiempo, sino que siempre ha sido un gusto conversar contigo, entender también tus perspectivas, la forma en cómo tú ves el mundo, el emprendimiento, todas estas cosas que estás haciendo. Y siempre encontraremos de alguna manera una forma de conexión a través de las diferentes cosas que nos ponemos a conversar. Así que gracias por estar aquí y antes de que te vayas, Oh, te dejo un wow. regalito. Muchas gracias, hermano. Qué chévere. Para escribir a mano. Exacto, como Excelente. tú sí escribes a mano. Gracias, mi bro. Muchas gracias. Qué chévere. Yo también te traía un regalo. A ver, Ah, micelio. no, no es micelio, pero es... ¿Qué es esto? A ver. Vamos a mostrarlo ahí al... Ah, un polito. Uno de los politos que hacemos en Buena Colonia. A ver, vamos a ver si lo podemos mostrar aquí. A ver, se ve ahí. Ángel, cuéntame, ahí detrás de cámaras, ¿cómo lo ves? ¿Se ve bien? Lo pongo por ahí. Que el diseño, yo lo he visto, es muy bonito. Chévere. Sí, Explica el ciclo de es, vida de un hongo. qué bonito, ¿ah? A ver, qué chévere. Muchas gracias a ti, hermano. De verdad, te ha sido un placer, como siempre, conversar contigo. Un Bacán. placer, Aarón. Y que sigan los éxitos, que los proyectos sigan adelante, que tengas muchos más y sobre todo con este tema del biomaterial, que es algo que yo sinceramente estoy viendo que es el momento preciso para estar ahí. Las cosas están cambiando en este mundo con el cambio climático y hay mucha gente que también se tiene que involucrar y entender que esto es una nueva forma de desarrollar materiales que nos van a ayudar a limpiar un poquito el planeta de todo el plástico. Gracias, Aaron. A ti, hermano. Chévere. Y con ustedes nos vemos en una próxima cápsula digital con un nuevo entrevistado o con un tema que seguramente a ustedes les va a encantar. Hasta luego.